Bienvenidos una vez más a un episodio de Mil Batallas, el primer podcast de habla hispana que aborda de manera integral el virus del papiloma humano, otras ITS y salud sexual en general. Y bueno, pues estamos arrancando. Mi nombre es Chay, para los que no me conocen. Ya estamos a la mitad de esta segunda temporada. Estoy muy emocionada, como siempre, de grabar. Estar aquí para mí es como un lugar seguro, el poder traerles invitadas, invitades de honor, como es el día de hoy, que me acompaña una muy querida amiga, también clienta, persona que admiro mucho, que la verdad hoy nos va a venir a hablar de un proyecto increíble que la verdad, para quienes no saben, yo soy diseñadora gráfica, me dedico a la parte de creación de marca y tuve el honor, la oportunidad de crear la marca de la personita que el día de hoy nos viene a acompañar. Y pues sin más, yo la verdad me gustaría mucho que se presente Dani, que nos cuente un poco más de qué hace, de un poquito más de Spira, este bello proyecto que en conjunto con nosotros le dimos vida, pero fue un bello proceso que me gustaría mucho poder, pues, aquí platicar y darle vida. Ay, Chay, qué bonita presentación, muchísimas gracias. Em, bueno, pues mi nombre es Daniela Guzzi y yo soy fundadora de Spira. Yo soy mercadóloga y la verdad es que Spira no solamente es una startup de educación sexual y que vende productos de juguetes eróticos y de bienestar en general, sino se ha vuelto un propósito de vida, ¿no? Que la verdad es que en mi vida pensé que iba a llegar a vender juguetes sexuales, la verdad. Eh, no sé, confío mucho en la vida y en lo que me ha mandado, y en este momento me trajo acá. Y la verdad es que es impresionante cómo cuando las cosas son para ti y tienes un propósito para algo que todavía ni siquiera sabes qué va a suceder, se da todo en perfecta sincronización, conoces a las personas adecuadas y todo se empieza a poner en su lugar. Ay, Dani, mil gracias por tomarte el tiempo y por estar aquí en este espacio, justo hablándonos de este bello proyecto, porque tocas un tema muy interesante que el día de hoy vamos a hablar con nuestras hermanitas de diagnóstico, que es el tema del propósito, el tema de qué es lo que nos ha llevado a ambas a hablar de sexualidad, de ser activistas en el tema, de abordarlo desde la educación, desde el amor propio, desde el bienestar, como menciona Dani. Y pues cuéntame un poquito más, Dani, me gustaría mucho escucharte sobre cómo surgió esta idea de Spira, qué te motivó a adentrarte en este mundo de la sexualidad y como dices, ¿no? Pues ni te imaginabas vendiendo juguetes, pero ya estamos aquí. Sí, 100%. Pues mira, Spire es una empresa familiar. Yo antes tenía una agencia de publicidad, pero bueno, muchísimas cosas empezaron a cambiar en mi vida en el momento en el que empecé a conectar más conmigo, y esto fue todo, ¿no? Desde un cambio de amigos, de círculo social, pues, en ese entonces mi empresa, este, y pensando con mi familia en cómo crear algo que pudiera contribuir con bienestar, ¿no? Entonces, la idea de crear Espira surge desde esta profunda reflexión sobre la necesidad de abordar la sexualidad desde un enfoque más natural, consciente y libre de tabús, ¿no? O sea, mi motivación principal al final fue adentrarme en este mundo, el reconocer que la sexualidad es una dimensión. Mi motivación principal para adentrarme en este mundo fue reconocer que la sexualidad es una dimensión esencial para el bienestar humano, ¿no? Pero muchas veces está limitada a falta de información, a estigmas o mismo accesibilidad, a productos de calidad, ¿no? Y bueno, pues obviamente también personalmente pasé por mucha represión en mi sexualidad, la cual como que siempre fui muy abierta al respecto. Sin embargo, conmigo como que siempre sentía que algo estaba reprimido dentro de mí.
¿no? Entonces, eh, al crear Espira es no solamente crear una marca que venda productos, sino que también se pueda crear este espacio en donde invita a las personas a explorar su cuerpo, a conectar con su esencia, a celebrar su sexualidad de manera positiva y empoderada. eh, y pues al final los juguetes sexuales, junto con el autocuidado, se convirtieron y se convertirán en herramientas clave para cumplir ese propósito, en donde permita a más personas descubrir nuevas formas de placer y de autoconocimiento. Bueno, también obviamente mi interés estuvo influido en observar cómo eh, productos disponibles en el mercado no siempre cumple con los estándares de calidad o de seguridad, o más como que igual y no promueven una conversación abierta y respetuosa, ¿no? Creo que hay algunas marcas que se enfocan mucho en esta parte de sexualización o de los cuerpos o cosas, entonces era como esta parte de romper con eso y ofrecer productos innovadores, seguros y también fomentar la educación y la conversación sin prejuicios sobre el tema, ¿no? Claro, y como bien lo mencionas, mi Dani, o sea, es muy acertado porque, por ejemplo, pues, el acercamiento muchas veces que tenemos hacia el autocuidado o el bienestar por medio de un juguete, pues, de repente este diálogo que dices, ¿no? No suele ser como tan abierto. Ahorita ya como en estos añitos se ha hecho mucho ese trabajo, ¿no? De que sea divertido comprar un juguete, de que no te dé pena comprar un juguete, de que puedas, sentirte dueño de tu propio placer por medio de un juguete. Pero ahora que tengamos una marca, tan amigable, tan honesta, hablando con no solo con la sexualidad, sino que venga justo lo que dices, a romper tabús, a romper mitos, pues es muy poderoso. Yo algo con lo que me quedo mucho, Dani, la primera vez, y que igual le sorprendió a uno de mis socios cuando estábamos hablando, era que tú decías: "Es que venimos a sentir", ¿no? Sí, 100%, o sea, creo que, es parte de la experiencia humana el sentir, much por todos lados nos mandan estos mensajes de sentir, 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 y muchas veces, tal vez, por nuestras mismas rutinas o por mismas, programaciones que traemos, estamos acostumbrados a trabajar, 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 trabajar y vivir como esta vida robótica. Sin embargo, creo que a partir de la pandemia hubo como una evolución de conciencia en muchísimos aspectos que o sea, nos abrió a todas el panorama de realmente qué estábamos haciendo con nuestras vidas, ¿no? O sea, a qué le estamos poniendo atención, qué tipo de contenido estamos consumiendo, qué tipo de productos estamos consumiendo, qué nos llevamos a la cara, qué nos llevamos al cuerpo y sobre todo esta parte de cómo podemos salir de en ese entonces, como ese enclaustramiento, pero yo creo que es como salir de igual manera como de algún sufrimiento que tengamos, alguna incomodidad que tengamos, y cada vez nos volvemos más humanos en hablar sobre los temas que nos provocan alguna incomodidad, ¿no? Y creo que justamente también este tema de la autoexploración y del autoconocimiento tiene que ver con eso, ¿no? Con estar probando cosas que al final puede ser que te haga sentir incómodo, pero es justamente eso, ¿no? En poder tener esa autonomía de decidir qué es lo que me hace sentir bien, qué es lo que no me hace sentir bien y cuáles son mis límites para todo en general. Y bueno, nosotros lo estamos ahorita lanzando en una cuestión erótica, pero creo que hay mm, una gama infinita pues, diferentes experiencias que podemos tener que nos puedan provocar justamente esas sensaciones, ¿no? Cualquier cosa, lo que sea, hasta salir a caminar o lo que sea que te cause placer, ¿no? O sea, Pues tomarte una taza de café en la mañana, platicar con tu pareja o tu compañero o quien sea, de temas profundos con, no sé, o sea, ver a tu familia, darle un beso a tu novio, lo que sea. Y pues es justamente el celebrar que la sexualidad no solamente tiene que ver con un lado erótico, sino que tiene que ver con un conjunto de
diferentes, eh, diferentes experiencias que tenemos como humanos que nos hacen ser quienes somos auténticamente, ¿no? Ay, qué bello. Y justo, o sea, es muy bonito porque esto ya va a ir más ligado al tema que, bueno, todo ligado, pero el tema que quería abordar mucho con Dani es esta parte también como de esta resignificación de la sexualidad, ¿no? Que ella lo hace a través de una marca, porque ahora yo como veo el panorama de las marcas relacionadas a la parte de la sexualidad, es que pues piden ser honestas, piden ser reales, piden ser transparentes y sobre todo que nos puedan aportar a lo que dice Dani con el aspecto central del ser humano que es la sexualidad, que nos acompaña a lo largo de nuestra vida, no se va a quedar ahí como, sí, solo ¿No? relaciones sexuales, no solo Es escoge. es nuestra identidad, es lo que nos hace ser quienes somos, ¿no? Entonces, justamente el reconocer cada parte y cada aspecto de nosotros que nos hace únicos e irreemplazables en esta tierra y en este mundo, es algo súper bonito, ¿no? Creo que desde ahí, justamente tocándolo desde esta parte, es algo, no Y sé, yo lo veo muy romántico. y por ejemplo, mi Dani, tú desde tu experiencia, desde esta marca que te está acompañando y te ha acompañado en los últimos meses, ¿qué le dirías a alguien que está iniciando en este proceso de exploración con su placer, con su sexualidad, que como que le da miedo, quiere, pero sí, pero no? La sexualidad no solo es una dimensión natural de nuestras vidas, sino también una puerta hacia el autoconocimiento, la conexión y el bienestar integral de nuestro ser. Al hacerlo de manera informada y sin prejuicios, podemos derribar muchísimos tabús, abrir diálogos enriquecedores y crear una relación mucho más auténtica con nuestros cuerpos y con nuestras emociones y con nuestras sensaciones. Y pues justamente Spira es lo que quiere, ¿no? Invitar a celebrar la sexualidad como un camino hacia la plenitud y hacia la libertad personal. Wow. Y, por ejemplo, acá, mi Dani, en la parte de tabús o mitos, ¿algún mito que tú hayas tenido con tu sexualidad? Bueno, sé que son muchos, yo igual he tenido muchos. Estuve pensando muchísimo en como sabía, no sé por qué presentía que íbamos a platicar algo sobre tabús, porque la realidad es que hay, varios, ¿no? Sí. Creo que a mí me llaman la atención como igual y son muy clichosos, pero hay 2 que que me gusta mucho platicar, y uno es el uso de juguetes sexuales indica insatisfacción sexual, ¿no? Buenísimo. Este, y para mí la realidad es que incorporar juguetes no significa que algo falte en la relación, sino que son formas de diversificar el placer y explorar nuevas formas de intimidad, ¿no? O sea, al final, mm, creo que le damos demasiado poder al objeto y ningún objeto va a poder sustituir una conexión humana genuina. Hasta lo puse en algún comentario en redes sociales que surge, ¿no? Surge la conversación de que: "No, uy, no, pues, ya con eso, hombres, ¿qué nos queda a nosotros?". Y es como, veámoslo como un aliado, ¿no? No lo veamos como una competencia, porque definitivamente jamás nada en la vida va a competir con eh, una experiencia humana, esa energía que compartimos, que es la más poderosa que tenemos, jamás la va a sustituir un juguete, jamás lo va a sustituir un objeto. Entonces, es esta, eh, también concientización de no objetizarnos como personas, ¿no? Y Qué nada. fuerte eso, ¿no? Lo de objetizarnos, o porque sí es objetizarnos. sí, 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 es objetizarnos. Sí, pues justo porque de repente yo llegué a tener comentarios de exparejas que justo me decían eso, es que, ¿sabes qué? No me siento seguro porque es que un juguete no, ¿para qué? Y yo sí sentía que limitaba mucho el uso de un juguete porque decía, no, pues a lo mejor sí tiene razón, ¿no? ¿Para qué? Si ya no es necesario, pero realmente ahora que he tenido la oportunidad de ir aprendiendo con los juguetes, pues me di cuenta de que hay cosas que me gustan, otras que no, otras que digo, Todo.
hay juguetes de este tipo que sí, como que me siento más cómoda así. O de repente yo lo que hago, no sé por qué lo leí en algún post que decían como, pues, de que me prendo cuando me voy a masturbar, de que me prendo mi velita. Claro, es un ritual, o sea, Exacto. debería de ser un ritual como cualquiera, ¿sabes? O sea, eso para mí es sensualidad, ¿sabes? Esa parte de la rutina en la que a mí me encanta ponerme una velita que huela rico, que mis sábanas huelan delicioso, que cuando tenga ese momento íntimo conmigo misma, sienta que todo ese espacio está hecho para que justamente para que yo fomente ese amor propio, ¿no? Porque o sea, ¿por qué si igual y lo hago para los demás o estoy para los demás, no estaría para mí y darme a mí esa experiencia, ¿no? Cuando soy lo más importante. Entonces, Sí, siempre he pensado como que debe de ser premium, lo que tú te des, premium. y 100%, o sea, no escatimar jamás con con nada que nos provoque un bienestar, eh, y al final, pues sí, justo, ¿no? O sea, eso, Buenísimo, no escatimar en nuestro bienestar. buenísimo, mi Dani. Y, por ejemplo, acá, para ti, ¿qué podrías decir que significa? Ya hablamos un poco de lo de resignificar, pero para ti, ¿qué significaría esta parte de resignificar la sexualidad y cómo crees que Espira ha contribuido en tu proceso? Esa pregunta es compleja. Voy a intentarla resumir lo más que pueda, pero creo, para mí el resignificar la sexualidad implicó el replantearme y reinterpretar lo que significa la experiencia sexual, despojándola de tabús, despojándola de prejuicios, conceptos, eh, programaciones, de normas culturales, sociales, y es un proceso que al final busqué para poder empoderarme y en poder vivir mi sexualidad de una manera consciente, libre, plena, conectando con mis deseos, con mi cuerpo, con mis emociones, con mis sensaciones, desde el respeto y la autenticidad, ¿no? Y Espira contribuye en este proceso al ofrecer productos y próximamente servicios que promueven esa parte, ¿no? El autocuidado, el autoconocimiento, que fomenta el amor propio, eh, no solamente proporcionando herramientas físicas, como los juguetes íntimos, sino también fomentando la reflexión, que es muy importante, y la educación mediante contenido, igual, repito, ¿no? Invitando a las personas a conectarse consigo mismas. Eh, Creo que pues sí, o sea, al final, cuando lo llevamos a nosotros de una manera integral y sin juicios, cambia completamente la manera en la que vivimos y fomentamos nuestro bienestar integral general. Sí, y por ejemplo, yo como, pienso un poco lo que significa resignificar, es como que yo estaba parada en una esquina y veo pasar los carros, pero si me cruzo del otro lado, o sea, sigo viendo pasar los carros, pero tal vez ves el otro lado de la ventana, ves otra cosa que no veías, que estaba del lado en el que estabas. Entonces, sí es muy importante lo que dices, Dani, porque yo sé que a lo mejor esta palabra de repente puede llegar a estar un poquito de moda, pero creo que es una palabra muy necesaria para incluirla dentro de lo que podamos nosotros entender como sexualidad, porque la mayoría de los casos, si no es que me atrevo a decir todos, hemos tenido un momento doloroso o un momento, que incluso puede ser una especie de duelo con nuestra sexualidad. Por todo lo que ya conocemos, lo que ya hemos hablado de los tabús, los prejuicios, la sociedad, la cultura, que sigue siendo algo súper escondido, que nos frena un poco a explorar otras posibilidades dentro de lo que significa para nosotros la sexualidad, para cada una de las personas. Entonces, el que una marca y las personas que están detrás de la marca, porque al final, pues, es todo un conjunto de mentes y de seres humanos creando algo,
que justo está pensado, o sea, todo está fríamente calculado para que eso que tú leas, eso que tú veas, ese juguete que tú estés viendo en la página, pues te cuestione, ¿no? Te cuestione y te invite eh, a salirte un poquito de la rutina, a atreverte a hacer cosas nuevas y a probar, ¿no? Porque, porque sí, o sea, siento que a veces es bien complicado y más en los temas que trato a veces en el podcast sobre los duelos, sobre lo que venimos cargando con personas con diagnósticos de ITS, que duele, o sea, es muy doloroso, venimos con una sexualidad muy lastimada y a veces eso, pues sí, no, nos frena muchísimo. Y yo creo que tener un juguete como un aliado en este proceso ayuda muchísimo a entender las posibilidades, que las posibilidades con nuestra sexualidad son infinitas. Y eso me da mucho gusto, Dani, que nos lo puedas compartir hoy, que podamos hablarlo. Y me gustaría también saber, así, aunque me digas 2, pero si me quieres decir más, está bien. ¿Qué desafíos has enfrentado al crear Espira y cómo crees que los has superado? Todos los desafíos, te lo juro. O sea, a ver, para empezar, yo no tenía idea de nada de sexualidad. O sea, creo que mi contexto social también influye mucho porque yo crecí en una familia súper tradicional mexicana, no súper conservadora, pero jamás se hablaba o sea, jamás se habló jamás de nada de sexualidad, ni siquiera de educación menstrual. Yo todo lo que aprendí fue en la escuela o con mis amigas, ya sabes, de que nunca fui tampoco de porno. Entonces, como que yo era la más ingenua con respecto a todo este tema, ¿no? Entonces, pues empieza como buena mercadóloga, me puse a investigar profundamente aspectos eh, fisiológicos, aspectos de todo, ¿no? Para ver cómo este, se pudiera conceptualizar la marca, y al final la verdad es que, eh, pues, es algo colectivo, ¿no? Porque justamente como yo me siento y cuando empecé a platicar sobre cómo yo me sentía, empecé a recibir o sea, esas mismas sentimientos, esas mismas emociones, esas mismas sensaciones de otras personas que atravesaban por lo mismo que yo y que tenían muchísimas dudas, ¿no? Entonces, no solamente fue para mí okey, ¿cómo vamos a hablar del erotismo? Sino, ¿cómo o sea, cómo voy a conseguir los productos? Si yo en mi vida, ¿sabes? De que creo que en algún momento me compré un juguetito de esos que tienen así como un motorcito, y, y eso era lo que tenía y, era feliz, ¿sabes? Y yo era así como lo más pro de lo pro. Y entonces, cuando me meto en este mundo y empecé también, pues, a investigar los diferentes productos que existen y todo, yo decía: "Dios mío, o sea, es que o sea, es un mundo, o sea, es un mundo de posibilidades, ¿qué onda con todo esto?". Y la vida, la verdad es que siempre me llevó con las personas correctas, ¿no? De que me llevó a Adri, eh, que bueno, Adri en este momento es la sexóloga de Spira, eh y la verdad es que, pues, nos fuimos juntas a Hong Kong a recorrer millones y millones, no es cierto, pero muchísimos stands en las que yo llegaba y decía: "¿Qué es todo esto?". Y bueno, Adri me fue súper paciente explicando qué onda con todo. Ya el segundo día yo ya me sabía todas, ya conocía a todos. La verdad es que la parte de selección fue de lo más complicado porque teníamos muchas opciones para poder lanzar. Sin embargo, creo que el eso, ¿no? O sea, el desafío de okey, pues, ni modo, se tiene que probar, ¿no? Entonces, justamente, el probar productos que a mí algunos me hacen sentir hasta incómoda, ¿no? Porque, pues, no todo es para todos, Sí. pero que otras personas los usaban y me decían: "Es que ta, ta, tal". Entonces, Es el bueno, juguete. sí, no,
y fuera de que, okey, perfecto, ya tenemos los juguetes, ahora tráelos a México, ¿no? Y todo el tema de importación y de certificaciones y de todo lo que se tiene que hacer en cuanto a que México todavía no, o sea, a esta altura no tiene las regulaciones para, o sea, para poder vender juguetes sexuales, lo cual es una locura. Entonces, yo hablaba con muchísimas agencias aduanales y todo el mundo me decía cosas diferentes y yo estaba súper confundida hasta que llegué a otro gran amigo, y yo estaba súper triste porque, pues, ya llevaba como 2 meses buscando quién y nada más no encontraba. De repente, no sé por qué, la vida me dijo: "Pues, ¿por qué no le escribes a este amigo?". Nada más, así como para ver qué onda, cómo está, bla, bla, bla. Y me dice: "Dani, yo tengo una amiga que trabajó en una marca bastante grande de México, que es Pau, y bueno, y entonces Pau me ayudó a conectar con personas que me ayudaron a traer mis juguetes a México". Y bueno, todos los desafíos, obviamente, que ya estaba también acostumbrada porque tenía la agencia de marketing a crear marcas y a crear todo, pero a ver, o sea, yo este proyecto lo estoy haciendo sola, ¿no? Entonces, pues, justamente, con toda la parte de branding, tú ya lo sabes, o sea, no creo que haya sido un desafío, pero sí creo que soy una persona bastante exigente, que como que cuando que sé lo que quiero, ¿no? O sea, entonces, cuando tengo algo tan profundo en mi cabeza, como que tengo como, pues, ese desafío de poderlo proyectar y que las otras personas conecten con esa intención, con eso que traes en tu cabeza. Y, pues, realmente creo que este proyecto, me ha hecho adentrarme mucho más en ese desafío de incomodidad que siento a mi talento nato, que es liderar, ¿no? O sea, como esa parte de que todo, ¿no? O sea, tanto que cuestiones de importaciones, como cuestiones de marketing, como cuestiones de comunicación, diseño, redes sociales, bla, 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 bla. O sea, la verdad es que todo siempre es un desafío, pero creo que al final cuando fluyes con ese poder que todos tenemos y solamente lo aceptas y sobre todo cuando creo que el desafío todavía más grande fue el soltar, fue el soltar el control, fue soltar el control a que todo tenía que ser perfecto, porque además soy Virgo, entonces todo tiene que ser perfecto, y, ¿sabes? Como que soltar eso fue uno de mis más grandes, em pues sí, desafíos en todo este proyecto, el soltar y en el y confiar en que todo se me estaba dando de manera maravillosa, todo siempre pasa cuando tiene que ser, y confiar en eso, ¿no? Y confiar en que este proyecto es mucho más allá de mi ego, ¿no? Mucho más allá de quién soy yo, mucho más allá de todo lo que quiero dar, o sea, como contribuir a las personas, va mucho más allá de eso. Soltar también esa parte y hacerme responsable de que cualquier cosa que pueda llegar a decir o, pues sí, o sea, al final, cualquier cosa que pueda llegar a decir, tanto internamente como externamente, puede afectar o sea, afecta, ¿no? Y entonces eso también es un desafío, ¿no? Hacerte responsable de tu palabra, hacerte responsable de tus acciones, pero creo que al final, después, o sea, ahorita que estoy en este proceso de amor conmigo misma, cuando lo sueltas, ay, no sabes, o sea, Hasta respiras. no, sí, o sea, es otro mundo. No, Y la verdad es que estoy muy agradecida. y bendita la incomodidad, ¿no? O sea, bendita la incomodidad y los desafíos que te han tocado pasar, porque un día de verdad me voy a sentar en unas stories a contarles cómo ha sido uno de los una pequeña parte de todo el proceso de Dani, y me siento tan contenta, o sea, es muy gratificante ver que hemos podido como pasar de una etapa a otra etapa.
Y yo creo que eso es lo padre, ¿no? Como que ver que poco a poco se van construyendo eslabones y se van construyendo nuevos retos, que son desafíos, pero no son desafíos para desanimarnos o pensar que todo es negativo, sino todo lo contrario, ¿no? Como para ponernos en otro nivel. Todo lo que vas atravesando en tu vida son, eh, experiencias que te traen un aprendizaje, cualquier tipo de cosa, ¿no? Lo que sea, una relación, una enfermedad, una agresión, un lo que sea que puedas llegar a pasar, siempre es para tu propio aprendizaje, y es al final a lo que venimos, ¿no? Nosotros, bueno, no sé si nuestros oyentes crean en la energía, yo la verdad es que practico diferentes técnicas, y son herramientas que a mí me han ayudado a a atravesar mi sombra, mi obscuridad, y al final me he dado cuenta que todo lo exterior es el propio reflejo de nuestro interior, que todo lo que nos pasa es para nuestro propio aprendizaje. Y sobre todo creo que esta parte de ser con nosotros, mm, creo que ahí viene, ¿cómo lo puedo decir? Como esta parte de Como autocompasivos, tal vez. sí, de la compasión. ¿No? De la compasión que tenemos que sentir con nosotros y de nuestros procesos y de nuestra experiencia, y justamente siempre ver el lado opuesto, que es el lado tal vez positivo, en donde viene el amor, en donde viene la aceptación, en donde viene la gratitud, ¿no? En que somos muy privilegiados y la verdad es que llenándome de todo eso, pues justamente responsablemente poder compartir para que otras personas puedan tener las herramientas que a mí me han ayudado a pasar esta locura de vida. Sí, y que de eso se trata, ¿no? Este camino, yo creo que a veces nos encontramos como una vez en un episodio, eh, una de nuestras nutriólogas queridas, esta Edna, nos comentaba que como a veces veía esta onda de los mitos y los prejuicios, es que era como si tuviéramos una mochilita que le fuéramos poniendo piedritas, o sea, muchas piedritas, ¿no? O sea, la piedrita del prejuicio, del mito, del estigma, de lo que sea, del dolor, lo que sea. Y que eso nos hace muy pesado el camino. Entonces, siento que, por ejemplo, esta parte de la que hablamos, como la gratitud, estas herramientas, el poder mirarnos con amor y ser muy, muy, muy conscientes de cómo nos hablamos, de lo que nos decimos, de lo que ya no queremos aprender porque ya nos han dicho mucho de eso, pues es irle quitando esas piedritas a la mochilita, porque al final pues eso nos hace muy pesada nuestra existencia. Pues eso, hace este camino menos, no fácil, pero menos llevadero de lo que tal vez nosotros nos gustaría tener, y eso lo aprecio, o sea, como el poder hablar, el poder entender desde dónde partimos y hacia dónde también podemos llegar con otras cosas y otros significados y herramientas. Claro, y la verdad, la realidad es que nosotros nos ponemos esas piedras y nosotros somos los que creamos nuestra existencia, tal cual. O sea, lo crean, lo que crees, lo creas. Lo que tienes en tu pensamiento, en tu imaginación, es lo que vas a crear. Entonces, yo creo que el despojarnos justamente de todas estas, programaciones que en algún momento nos dijeron y el empezar a aceptar cuál es nuestra esencia m más, auténtica, y que aceptemos tal cual es, ¿no? Tanto las cosas buenas como las cosas que no nos gustan tanto, y aceptarlas con compasión y con amor, pero sobre todo con gratitud, porque estamos viviendo una experiencia, en la que en este momento somos muy privilegiados los que estamos aquí, ¿no? O sea, y vaya, y todo lo que podamos llegar a atravesar que no sea tan positivo, de alguna manera va a llegar algo que siempre vas a poder ver el otro lado de la moneda, ¿sabes?
Y creo que esta de ti, un gran amigo en algún momento me dijo esto, el sufrimiento es opcional. Que al final yo creo que en nuestra cabeza siempre va a haber esa vocecita, ¿sabes? Como esa vocecita de algo de alguna experiencia que vivimos y de lo cual siempre nos va a querer mantener cómodos. Cuando uno sabe su auténtica forma, empieza a escuchar más a su intuición y empieza más, o sea, a fluir, a fluir con la vida, con lo terrenal y con lo espiritual, ¿no? Y con todo lo que conlleva. Y bueno, pues nada, justo eso, ¿no? Que todo es opcional y creo que justamente es nuestra responsabilidad como adultos el hacernos responsables de las decisiones que tomamos. Exacto, y en este resignificar del que tanto hemos hablado en el episodio, pues yo te invito, a estas hermanitas de diagnóstico que nos escuchan, pues que nos podamos cuestionar, siempre eso, siempre lo digo aquí en el podcast, pero sobre todo a abordar, yo sé que cada una de nosotras sabemos cuánto nos ha dolido nuestra sexualidad, sin embargo, creo que es muy importante pues ir abriendo estos caminos, estos nuevos caminos. Por eso algo yo les había dicho desde el episodio uno que esta temporada celebraba los nuevos comienzos, porque al final, esto es una oportunidad. A mí lo que me brindó el BPH en este resignificar, pues, fue poder vol volver a verme, volver a conectar con esta cosa que yo tenía apagada y muy reprimida, que era mi sexualidad. Y eso lo agradezco muchísimo. Entonces, en este sentido, mi Dani, me gustaría mucho, bueno, vamos a ya hablar un poquito más de los, pues, estas herramientas, estos juguetitos que tiene Inspira, y me gustaría mucho que me digas cuál es tu favorito. Mi favorito, mi favorito es Lotus. Lo La verdad es que Lotus es muy versátil en todos los aspectos porque puedes usarlo de manera global. em, pero a mí me gusta sentir las sensaciones más de succión, más que de vibración. Yo creo que eso también es muy importante al elegir nuestro producto, ¿no? De que cuál es el que a mí, pues justamente como el plantearte qué sensación te gusta sentir más. Y esta parte de succión creo que también hay como mucho tema porque, o sea, piensa la gente que es como si te estuvieran haciendo un oral, que tal vez sí, pero es aire. O sea, al final son frecuencias de aire, ¿no? Entonces, creo que pues, esa es la sensación que a mí me gusta más. Y la boquilla, cómo está hecho, la estructura del juguete es maravillosa, es súper ergonómica y la textura del mismo juguete es algo súper suave, como que siento que es un juguete también que no, que nadie sabe que es un juguete, ¿sabes? Como que es muy discreto, y yo también valoro mucho eso, ¿no? Como esa discreción en mi intimidad, este, y sé que muchas mujeres mexicanas y muchos mexicanes y mexicanos nos sentimos así, ¿no? Como con esta parte de tener como nuestra intimidad para nosotros y sobre todo si hay hijos de por medio, etcétera. Entonces, me encanta. La verdad es que lo tiene todo. buenísimo, mi Dani. Y, por ejemplo, si yo soy así súper estoy en pañales con el tema de los juguetes, pero estoy interesada, tengo o interesada y tengo curiosidad en probar uno y comenzar en este mundo, ¿tú cuál me recomendarías? Les voy a dejar unas fotos en mi perfil de Instagram, igual aquí en la descripción se va a quedar la página para que sepan cuál es el Lotus y no se lo imaginen aquí en la cabeza. Pues, justamente es lo que te platicaba. Creo que lo más importante es el te preguntes qué sensación te gusta sentir, ¿no? Si va más como por el tema de vibración, si va más como en un tema como de aire, como de un poco más de movimiento, eh, que también, o sea, y justamente tal vez la intensidad, ¿no? Entonces yo ahí comenzaría con un baraca, ¿no? Probar si me gusta la vibración.
explorar, o sea, hay diferentes áreas del cuerpo en donde puedes explorar, no solamente la genital. Em, y entonces tal vez en algunos lugares te guste más ese tipo de sensación y en otros lugares te guste más eh, la succión, o si eres de una estimulación interna o si eres de una estimulación interna y externa al mismo tiempo. Entonces creo que justamente eh, esa diversidad de, aunque sean poquitos productos, creo que cumplimos con esa diversidad de sensaciones que puedes sentir, además de que tampoco tenemos muchas opciones justamente por eso, para no confundir. Creo que si te metes a otras páginas, luego dices: "Dios, hay 150 productos, ¿por dónde?", ¿no? Y aquí es como, pues, yo a mí me encanta el Lotus porque ya tiene todo, ¿no? Tiene todo, literal, pero también o sea, independientes, tenemos ya kits también con Baraka, que es la bala vibradora, pero que la puedes poner en tu dedito y es buenísima porque es muy manipulable, es como una extensión de tu dedo. Y por otro lado tenemos a Jara, que es el succionador, y para mi gusto es un poco más intenso que el Lotus, o sea, creo que el Jara tiene una intensidad más que el Lotus no tiene, por lo cual pues no sé, o sea, la verdad a mí me gusta como jugar con todo, con todos a la vez. Y una que ese ha sido, pues, ahorita como el boom, es el conejo, ¿no? Que tiene 3 estimulaciones, ¿no? Tiene la del conejo, la del vibrador y aparte tiene inserción y tiene un aro que te provoca la estimulación en zona G. Entonces, bueno, pues la gente está vuelta loca. La verdad es que yo no soy de juguetes, de inserción, entonces como que yo me voy más a lo exterior, pero justamente es eso, ¿no? Yo creo que es cuestión de que vayas poco a poco probando tus límites y que poco a poco, pues, vayas complementando tu colección con lo que veas que es lo que más disfrutas. Y bueno, pues, lo más padre, la verdad, de esto es que el rendimiento, ¿no? O sea, si tú lo ves de esta manera, que te cueste, o sea, es una inversión que tiene un año de garantía, que estás además con productos de súper buena calidad, que justamente esta parte que tenemos de carga magnética y de otras cosas hacen que la vida del juguete se vuelva más larga, además de que tenemos ese año de garantía, ¿no? Entonces, sí nos ha pasado, ya tenemos un par, o sea, un par de experiencias, y la verdad es que, pues, no pasa nada, al final nosotros necesitamos que nos regresen el juguete y cuando está para acá, nosotros mandamos uno nuevo, o sea, nos mandan un videíto súper fácil. Yo creo que todos, justamente es esta parte de ser accesibles para el bienestar de todos, ¿no? Y sí, claro, y de entre las veces que lo puedes usar con lo que cuesta, pues realmente te estás dando cuenta que son centavos. Y creo Sí, que al final son experiencias que no tienen precio, para mi gusto. claro, porque al final yo creo que justo lo que hablábamos de abrir posibilidades, y qué bueno que tocaste este tema, que es como súper esencial, es entender que no todo es penetrativo, o sea, los Sí, juguetes no todo es como para quita y saca, mete y saca, sino todo lo contrario. Yo aquí también les hago una invitación a creo que nuestros está muy oyentes. muy genitalizado el juguete sexual. Es correcto. Porque justamente, ¿no? Siempre nos han enseñado a través de diferentes plataformas, o nos han hecho también esta parte que te platicaba al principio, que cuando nos conocíamos, que yo no quería el decirle sugestionar a las personas en cómo va a ser, que con esto van a tener un superorgasmo y, o sea, yo creo que justamente lo contrario, ¿no? O sea, el explórate, o sea, igual y hay personas que pueden justamente o sea, ese orgasmo que pronto igual y podemos platicar, para mí es el final del placer, ¿no? Porque, pues, ya estás, pues, ya acaba y ya termina, ¿no? Pero justamente esa parte de poderte autodescubrir y poderte dar ese cariño. Justo, bueno, eso de que dices de la que está súper centrado en la genitalización y como que todo Sí, sí, tiene sí. que ser así. Sí, ¿no? Y nos han planteado esta parte, ¿no? Entonces, para mí es
puedes estimular, hay partes erógenas, por supuesto, partes genitales, ir poco a poco. En mi caso, y por experiencias en mi pasado, para mí fue también el mismo, eh, atravesar de un juguete a yo estimularme con mis manos, ¿no? O sea, a través del juguete también puedes pasar como, pues, esa sensorialidad, ¿no? O sea, como ir pasando de niveles hasta que te sientas cómodo también con tus propias manos, ¿no? Entonces, este, Sí, que alguna vez lo dije en un taller, como que el juguete no te domina a ti, tú dominas al juguete. O sea, el que diga así como: "Ah, es para esto, sirve para esto", no, o sea, no. aquí se vale. Se vale de todo, y yo creo que justamente ahí es donde la imaginación no tiene límites, siempre y cuando se haga de una manera responsable, ¿no? Y creo que es eso, el poder pasar a pensar que el juguete solamente es para estimular zonas genitales, a que puede realmente estimular cualquier área de tu cuerpo, mismo hasta para quitar tensiones de cuerpo, ¿no? Entonces, aprender sobre tus sensaciones, sobre lo que te gusta sentir, eh y probarlo. Ay, qué poderoso. Así que yo les invito a que voy a dejar en la cajita de descripción, la página web para que puedan acceder y no solo imaginarse, sino ver los juguetes para que puedan entender, cómo están hechos, para que los vean, y no se les queden en la imaginación. Y por último, mi Dani, ya para ir cerrando el episodio, me gustaría mucho, que nos dejaras un mensaje. ¿O qué mensaje te gustaría transmitir a nuestra comunidad sobre la importancia de explorar y disfrutar la sexualidad de manera consciente? Yo creo, Michai, que todos al final estamos atravesando por algún sufrimiento. Es parte de lo que es esta vida, como lo platicábamos hace rato, ¿no? Creo que el conocimiento y la sabiduría de las personas que nos rodean justamente nos dan esas herramientas y al final cuando continuamos y fomentamos estas herramientas en nuestro día a día, nos provoca un bienestar, y ese bienestar se va a ver reflejado en todas las áreas de tu vida. Pero nadie puede hacer esto por nosotros. Nosotros lo tenemos que hacer por nosotros mismos. Nosotros tenemos que todos los días levantarnos con lo con lo que sea que hayamos atravesado, que va a estar en nuestra cabeza, pero nosotros decidimos cómo vivir nuestro día, ¿no? Justamente es esta parte de podernos acercar más a lo que nos ocasiona un bienestar, que nos provoque un autocuidado consciente lleno de amor, un autoconocimiento que nos libere de nuestros prejuicios y que nos dé justamente esa gratitud que es la que crea todo y a todos. Entonces, cuando estamos en ese nivel, toda la magia empieza a aparecer. Y gracias a Dios, y que, o sea, que cañón que una pequeña herramienta solamente es esta parte de los juguetes, ¿no? Sin embargo, creo que la información que consumimos y todo lo que hay tanto ya de tanto que es importante cuidarnos los unos a los otros y seguir como permeando esta comunidad bonita de personas que simplemente nos ponemos en los pies de la otra o queremos que aprendan algo de nosotros y simplemente con que le lleguemos a alguien, a una persona, ya estamos dando nuestro propósito de la vida, ¿no? Sí, Como como dices, este granito. sí, claro. Entonces, pues, qué bueno que existan estos productos, hay que aprovechar también la parte de la tecnología, ¿no? Bueno, ya nos vinieron, ya está aquí, ahora, pues, hay que aprovechar los recursos que tenemos y ser muy conscientes y muy responsables de cómo los usamos
eh, para quién, con todo, ¿no? Entonces, nada. Bueno, abiertamente tú lo sabes, Dani, para mí, no solo este proyecto, sino tú como persona eres una fuente de inspiración muy grande. Y quiero también dejarles a nuestros oyentes que tanto Dani como para mí, cada proyecto en el que estamos hoy, pues suma a este nuevo significado que le hemos querido dar a nuestra sexualidad. Dani con Inspira, yo con Mil Batallas, el podcast. Por eso es que yo tenía mucha inquietud de traerla, de que pudiéramos conocer la mente detrás de este proyecto, todo este sentido, todo este propósito. Yo también te invito muchísimo a que, así sea un apapacho, así sea estas palabras, ponerte la vacuna o lo que sea que a ti te esté dando un nuevo significado para vivir tu sexualidad de una nueva manera, de un nuevo despertar y agradecer con tu sexualidad, pues es bienvenido. O sea, todo, hasta un juguete suma muchísimo a estas herramientas que se van llenando de aliados dentro de cómo vivir, cómo poder tener una nueva mirada hacia la sexualidad que queremos vivir con nuestro propio significado, ¿no? Sin estas ataduras, sin todo esto que a veces nos duele muchísimo. Y pues nada, mi Dani, me gustaría mucho que nos dieras tus redes sociales, del proyecto, de ti, de lo que te quieras para que dónde podemos conseguir, a Lotus. Claro, bueno, pues nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @spira.mx, mismo, nuestra página web www.spira.mx, y literal nos encuentran Spira MX por donde quieran. Entonces, pues, muchas gracias a todos por compartir estos minutos, por darse el tiempo de platicar. Fue mi primera sesión grabada, entonces esto significa muchísimo para mí. Es la primera vez que hablo de mi proyecto con alguien fuera de, o sea, en cámara, lo cual para mí es un paso bien grandote porque el pánico que a mí me provoca el, el que las personas me vean, bueno, estamos en ese proceso como todos, ¿verdad, amigos? Pero De a la vez. un día a la vez. Y la verdad es que todos estamos en esto. Nunca se sientan solos, porque yo creo que algo que te va a dar muchísima libertad va a ser tu voz. Va a ser poder expresarle, así sea con tu marca, así sea con tu manera de ser, así sea con lo que sea que hagas. Esa expresión que tú tienes es algo súper poderoso y súper fuerte. Y todos estamos en este mismo trayecto, en esta locura de vida. eh, pero qué lindo que cada vez seamos más los que estamos unidos para causar algo chingón. La neta es que sí, hay que ponernos las pilas. Hay que ponernos las pilas porque tenemos mucho que dar. Y ya no podemos victimizarnos más. Es momento, es el momento literalmente, es el momento de hablar de todas estas cosas, es el momento de sentir ese poder y de levantarnos todos y ser nuestra versión, nuestra mejor versión y la más auténtica. Entonces, vamos, todos podemos, Yes. todos podemos. Ay, no, ya hasta voy a llorar. Andamos loteas, hermanas. Sí, es muy pasional. Ay, muchas gracias, mi Dani, mil gracias. Y pues bueno, nos seguimos nos vemos en el siguiente episodio, de Mil Batallas. Recuerden, si saben de alguien que puede servirle el podcast, no duden en recomendarlo, no duden en seguirlo. Para mí me ayuda muchísimo a crecer el proyecto, sobre todo para, que más personas conozcan esto. A mí me interesa mucho que más personas vivan su diagnóstico desde el amor y que podamos seguir la conversación. Muchas gracias.